Bienvenidos al estudio, todos los que habéis llegado hasta el local, los que nos siguen en sus casas y los que lo van a ver después en diferido. Seguimos después del parón estival con la carta de Pablo a los Efesios. Imaginad que recibís un regalo magnífico, algo útil y espléndido. Pero con el regalo viene una instrucción muy clara que dice utilizar solamente para el beneficio de otros. Muchos se preguntarían, ¿qué regalo es ese? ¿Qué clase de regalo o qué interés puedo tener yo en un regalo cuyo beneficio es para otros y no para mí? Y es que para poder recibir y utilizar los regalos o los dones que el Señor Jesucristo nos ha dado, tenemos que tener el corazón de Jesucristo. El corazón de aquel que dijo y enseñó que más bienaventurado, ¿os acordáis? Es dar que recibir. Y esto se puede aplicar perfectamente a este asunto de los dones. Hemos sido hechos parte de un cuerpo y nuestra identidad y nuestro trabajo solamente tienen sentido en relación a ese cuerpo. Y lo vamos a ver de manera especial con el tema de los dones. Vamos a leer la porción que tenemos para hoy en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos 7 a 12. Dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aunque el texto sigue, lo vamos a dejar ahí para irlo examinando más detenidamente. Ahora, claro que hay beneficios por el uso de esos dones para nosotros mismos. Es algo que voy a dejar para el final, ¿no? Pero hay una bienaventuranza, como ya he dicho, y hay otra serie de beneficios. Pero antes de comenzar y adentrarnos en el texto, me gustaría que recordásemos en qué contexto está ese texto. Se nos dice que hemos recibido dones que Él ha dado a cada uno según la medida de... Dice en el versículo 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y por supuesto se espera de nosotros que utilicemos esos dones para el beneficio de otros. ¿Pero en qué contexto? Pues tenemos que remitirnos otra vez a los versículos 1 al 3 con los que empieza en el capítulo 4. Ahí recordamos que el Señor, Pablo, preso en el Señor, nos ruega que andemos como es digno de nuestra vocación. Y dice que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos. Y dice también con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es algo muy importante, porque el ejercicio de los dones solamente tiene sentido y solamente se puede llevar a cabo si tenemos la actitud o las actitudes que en estos 3 versículos nos está enseñando, ¿no? En primer lugar, pensemos en la unidad. Tenemos que tener o tenemos que guardar la unidad que el Señor nos ha dado. Procurar que el ejercicio de los dones sea preservando esa unidad que el Señor nos ha dado, no con unos dones luchando contra otros. Imaginad, por ejemplo, una congregación en la que hay 2 maestros. Maravilloso, ¿no? Muchas congregaciones solo tienen uno y cuando enferma o cuando falta, pues no tienen qué hacer, ¿no? Pero en otras congregaciones hay más dones, ¿no? Y hay más maestros. Imaginaos que estos maestros apartan su mirada y su consideración de lo que es esencial y dejan de guardar la unidad del espíritu y se ponen a discutir entre ellos acerca de cuestiones secundarias y a polemizar y a desdecirse el uno al otro y a quitarse la razón en medio de la congregación cuando enseñan. ¿Os imagináis en qué resultaría esto? Resultaría que estas personas que han sido dotadas con dones valiosos y útiles para edificar, lo que están haciendo es dividir y destruir, por no tener en cuenta que somos llamados a utilizar los dones en el contexto de la unidad del Espíritu. Creo que no hace falta más explicación, ¿no? Es algo bastante evidente. Ahora, también los dones han de ser utilizados con humildad y mansedumbre. Por supuesto, ¿qué decir en cuanto a esto, no? Los dones, como su propio nombre indica, no son cualidades propias con las que nacemos, son cosas que hemos recibido de parte del Señor, regalos, dádivas que Él nos ha dado, ¿no? Y no fueron dados para nuestra exaltación. Los dones no son dados para que hagamos destacar nuestra persona en medio de la congregación, sino para que sirvamos, para que ayudemos a otros. Y sin embargo, todos, creo, debemos reconocer cuánto luchamos con esto, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque para nosotros el ejercicio de nuestro don va indisolublemente ligado a nuestra persona. Y, y nos cuesta mucho evitar esto, ¿verdad? Es algo difícil de evitar. Por eso cuando tenemos éxito y cuando recibimos fruto del ministerio y del ejercicio de nuestros dones, qué difícil es no enorgullecernos. Y cuando fracasamos, y cuando las cosas salen mal, y cuando otros nos critican, qué difícil es no deprimirnos. Entonces, es un reto el tener una consideración de nuestro don como algo que hemos recibido y gestionarlo, administrarlo con humildad. Sobre todo si las cosas van bien. Si las cosas van bien, debemos guardarnos de la autoexaltación y recordar las sabias palabras del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que todos sabréis, ¿no? Dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Así que los dones son regalos, son talentos que el Señor nos ha dado para que nosotros le sirvamos sirviendo a su pueblo, sirviendo a su iglesia. Y en la medida de lo posible debemos separar nuestra persona y nuestra autoestima, si me permitís decirlo de esa manera, del ejercicio de los dones. Y si las cosas van bien, gloria a Dios que nos ha dado el don. Y si las cosas van mal, humanamente hablando, y no vemos fruto, sigamos perseverando en fe de que el Señor va a hacer su obra. Y finalmente, o también relacionado a esto de la humildad y la mansedumbre, venía a mi mente la idea de que hemos sido dotados todos en la iglesia. Por tanto, eso significa que tenemos que trabajar en equipo. La iglesia no es el lugar en el que uno ejerce sus dones y los demás reciben el beneficio, no. La iglesia es el lugar en el que todos debemos ejercer nuestros dones. Es un trabajo, por tanto, en equipo. Y todos sabemos bien que para trabajar en equipo es necesaria la humildad, ¿verdad? Hay personas que desempeñan su ministerio con mucha fidelidad y bien durante años, porque lo hacen solos, hasta que llega el momento en que tiene que trabajar con otras personas y entonces aquello es imposible. Hay por eso la necesidad o el llamado a ser humildes cuando tenemos que trabajar al lado de otros y cuando a veces otros tienen otros criterios en cuanto a cómo utilizar sus dones, o cuando nosotros, que hemos estado hasta la fecha en un primer plano y en un primer lugar, de pronto tenemos que pasar a un segundo plano. Pues hay que ser humildes, ¿verdad? Porque como digo, lo que importa no es la exaltación de nuestro nombre, no es que nuestro nombre figure y sea conocido, sino que los dones que el Señor nos ha dado sean utilizados para la edificación de su pueblo, para la edificación de la iglesia. Y por supuesto, el último de los consejos que he ordenado yo de otra manera es el amor. El amor es fundamental. Los dones más excelentes no sirven de nada si no son utilizados en amor. Sabéis bien que los capítulos 12 al 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios tratan de los dones espirituales. Y en medio de esos dos capítulos está insertado el 13, que nos habla del amor. Y contrariamente a lo que piensan algunos, Pablo no escribe el capítulo 13 para darnos material de predicación en las bodas, sino para mostrarnos cómo deben ser utilizados los dones. Dice, yo os muestro un camino más excelente que el de la gloria de los dones más maravillosos, y es que los utilicéis en amor, para la edificación. Por tanto, esto es algo fundamental. Los dones han sido dados por amor, por el amor que el Señor nos tiene a nosotros como su iglesia, y deben ser utilizados en amor. Si no es así, me atrevo a decir con Pablo, en el capítulo 13 de Corintios, de nada nos sirve. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Después de haber examinado el contexto y de haber entendido que los dones son dados y deben ser usados con una actitud que ya ha sido descrita anteriormente y que vimos en el último estudio, que se puede recuperar en la lista, ¿no? del canal de YouTube. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues os propongo el siguiente bosquejo. En primer lugar, vamos a ver algo acerca del origen, de dónde vienen los dones, o mejor aún, de quién vienen los dones. En segundo lugar, vamos a ver una descripción, porque hay una diversidad de dones. Y Pablo nos habla de algunos de ellos en el versículo 11. Y en tercer lugar vamos a ver cuál es el propósito, para qué fueron dados esos dones, en el versículo 12. Vale, origen, ¿de dónde vienen esos dones? Pues si os fijáis en el versículo 7, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pone ahí a Cristo como el sujeto, ¿no? Como el benefactor, como el que nos concede los dones. Y dice después en el versículo en el 10 anteriormente, que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es ese? ¿Quién descendió a lo más bajo
¿Y quién ascendió a lo más alto para llenarlo todo? El Señor Jesucristo. Pues Él, dice, Él es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está hablando de Cristo como el agente, como el sujeto, como el que concede a la Iglesia los dones que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, en primer lugar, lo que creo que este texto nos muestra es que los dones que como creyentes, como parte de la Iglesia de Cristo tenemos, son una prueba evidente del triunfo y de la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiese quedado en una tumba, no habría iglesia. Si el Señor Jesucristo hubiese descendido a las partes más bajas, es decir, hubiese muerto y sido sepultado, que entiendo que es lo que quiere decir Pablo, ¿dónde estaría la iglesia? ¿Qué mensaje tendría la iglesia que predicar? Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún estamos en nuestros pecados. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, pero ahora Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron es hecho. Y porque Cristo ha resucitado, y porque ha ascendido, y porque lo llena todo, y porque está sentado en el trono, tú y yo tenemos dones y tenemos algo que hacer en su iglesia. Qué maravilla, ¿no? Por eso, la propia iglesia, la iglesia cristiana, con toda su imperfección, con todas sus contradicciones, hoy en el siglo XXI, es la demostración empírica, si lo quieres decir con esa palabra, de que el Señor Jesucristo resucitó, ascendió y reina, que su iglesia permanece en el mundo. ¿Os acordáis de aquel consejo sabio de Gamaliel? Cuando estaban hablando de qué hacer con los apóstoles, dijo Gamaliel a sus compañeros en el concilio, dijo, no os preocupéis, si todo esto de aquel que ha resucitado es un asunto de hombres, se va a disolver solo. Pero si es de Dios, no vais a poder hacer nada. Y resulta que 21 siglos después, 20 siglos después, seguimos hablando, ¿no?, de Cristo y seguimos predicando el Evangelio y seguimos trabajando en la edificación de su iglesia. Por tanto, esto es lo que creo que debemos entender de este pasaje, ¿no? Y fijaos, bueno, sabéis que el credo de los apóstoles dice que Cristo descendió a los infiernos, ¿no? Y creo que es una manera de expresar cómo Cristo sufrió los horrores y la oscuridad del infierno en aquella cruz, llegando a la muerte verdaderamente, ¿no? Discrepo de los que piensan que Cristo bajó a los infiernos a predicar a las almas encarceladas, como sabéis. Creo que esa idea no se sustenta en ningún lugar, salvo forzando un texto de Primera de Pedro. Y no es mi visión de ese pasaje. Ahora, acompañadme a Primera de Corintios, capítulo 12, al versículo 11. Como ya he dicho antes, en este capítulo también se está hablando de los dones espirituales, y aquí dice en el versículo 12, en el 11, perdón, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Los dones espirituales los da Cristo o los da el Espíritu Santo? ¿Qué pensáis? ¿Lo habéis visto el texto? Todas estas cosas, y habla de los dones que ha descrito anteriormente, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en nuestro texto dice que el que descendió y subió es el que ha constituido diferentes dones en la iglesia, ¿no? Vale. O sea que sería una obra conjunta, ¿no? Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Cristo establece la naturaleza de los dones y el Espíritu Santo los otorga. O que se refiere al Espíritu de Cristo. Es interesante que en 1 Corintios 12, creo, lo que he estado viendo en casa, no dice Espíritu Santo. ¿Vale? Creo. Habla del Espíritu, el Espíritu. Versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Lo que es cierto es que normalmente, creo que en la inmensa mayoría de los textos, salvo que se especifique que se está refiriendo al Espíritu de Cristo, entendemos el Espíritu como el Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa interpretación creo que no acabaría de encajar. ¿Qué más pensáis? ¿Cómo se puede resolver esto?
¿cuál es el primer y principal don que Cristo nos ha dado? Dice, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré al Espíritu de verdad, ¿no? Al Consolador, el cual os hablará de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no hay problema en entender que Cristo Jesús nos da sus dones por medio de su Espíritu. De hecho, su Espíritu, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, es el primero de esos dones. Y con él viene toda esta capacitación para la Iglesia, ¿no? Por tanto, yo creo que esta sería la manera de entenderlo. Pero lo que más me llama la atención es cómo en la Trinidad, como ya sabemos y hemos visto en Efesios, toda la Trinidad a una coopera con el mismo fin. No hacen cada uno su plan, no hace cada uno su trabajo con sus propios fines, no, cooperan con un fin común, que es la edificación de ese cuerpo, que es la Iglesia, que Dios había tenido en su mente desde antes de los tiempos. Y es algo hermoso para mí siempre observar cómo la Trinidad coopera para los mismos fines. Es de hecho un llamado a todos nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestra diversidad, así como la Trinidad es diversa, a cooperar por los mismos fines. Es algo hermoso. Ahora dice, y en esto no me voy a entretener mucho, pero me parece algo hermoso, dice Pablo que cuando se escribió el Salmo 68, versículo 18, se escribió para reflejar esta verdad. ¿Qué verdad? Vamos a verla. Salmo 68. Dice en el contexto, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bendito el Señor cada día, que nos colma de beneficios, etc. Y en concreto este versículo 18, Pablo dice que se está refiriendo, o lo está citando en referencia o en alusión, a ese rey victorioso que ha vencido a nuestros enemigos y que habiéndolos despojado, reparte con su pueblo los beneficios. Esta es una imagen que nos puede sonar de Abraham, ¿verdad? Cuando sale a luchar contra los reyes y toma del despojo, del botín, para dar a los que le han ayudado en esa alianza, ¿no? Y para el propio Lot. O podemos acordarnos también de cuando Dios, como rey poderoso, lucha contra Egipto y contra Faraón y logra, por decirlo así, derrotar a Faraón antes del episodio del Mar Rojo. ¿Y qué sucede antes de salir de Egipto? ¿Os acordáis? ¿Qué hacen los egipcios? Por mano de Dios y por voluntad de Dios. Dan dones al pueblo, dan riquezas y dan dones al pueblo por mano de Dios, ¿no? Entonces, creo que esta cita lo que nos está presentando como una ilustración es que el Señor Jesucristo, como ese rey soberano que ha derrotado a sus enemigos, los ha despojado de todo bien y ahora los reparte a su pueblo. Y claro, no es que Satanás tuviese cosas buenas para nosotros, por supuesto, la metáfora no llega hasta ahí, ¿no? Lo que quiere decir es que tiene autoridad para enriquecer a su pueblo, por lo que he dicho antes, porque ha vencido. Puede repartir el despojo de aquellos que están totalmente derrotados, Satanás, el pecado y la muerte. Y creo que no voy a entrar mucho. Hay algún detalle en este salmo que también es interesante, ¿no? Dice la Biblia de las Américas, has llevado en cautividad a tus cautivos. Y muchos intérpretes piensan que nosotros somos los cautivos. Antes éramos cautivos haciendo la voluntad de Satanás y ahora somos cautivos del Señor que vivimos para hacer su voluntad. ¿Y cómo hacemos su voluntad? Utilizando los dones que Él nos ha dado, ¿verdad? Utilizando esas maravillas, esos tesoros que Él ha puesto en nuestras manos para que utilicemos. Ahora, vamos a volver a nuestro texto, a cosas muy prácticas, porque en esta segunda parte de la carta de Pablo a los Efesios entramos en una parte muy práctica, ¿verdad? Como dije anteriormente en otros estudios, hemos estado considerando cómo desde la eternidad Dios planeó sentar a la Iglesia en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso lo repite hasta en 3 ocasiones. Pero ahora en esta segunda parte de la carta nos va a decir cómo deben vivir en la tierra aquellos cuyo destino es estar sentados en los lugares celestiales, cuyo destino cierto y seguro. Y en eso estamos. Y dice el versículo 7 que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Algunas enseñanzas prácticas de este versículo. ¿Habéis escuchado alguna vez personas que dicen que no han recibido ningún don? ¿Sí? ¿Eres una de ellas? No, me alegro porque no podemos decir eso, ¿verdad? Si hemos creído en Cristo, dice, a cada uno de nosotros
le fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todos hemos recibido algo. Así que, si lo dices por falsa modestia, no lo digas, porque has recibido algo. Y si lo que has recibido te parece pequeño, al final lo que estás diciendo es que el Señor te ha dado algo pequeño e insignificante. Entonces, no digamos eso. Todos hemos recibido algo, aunque no sepamos todavía qué es. Eso sí puede suceder, ¿verdad? Pero todos hemos recibido algo. Si no sabes qué don tienes, pero tienes el deseo de servir, mi consejo es que trates de hacer lo que tienes el deseo de hacer y lo que consideras que tienes la capacidad de hacer. Y seguramente los hermanos más maduros a tu alrededor te animarán en la dirección correcta. Escuché decir de un predicador que ya partió y está con el Señor, que si Satanás no consigue convencerte o desanimarte para que sirvas al Señor, lo que va a intentar es que sirvas en algo para lo que no has sido capacitado. Esto nos suena también, ¿verdad? Como a veces queremos servir al Señor conforme a algo para lo que no hemos sido capacitados, ¿verdad? Bueno, pues esto es un problema. Ahora, vamos a pensar en el problema contrario. El problema primero es pensar que no hemos recibido nada. No, todos hemos recibido algo. Todos. Todos los que hemos creído en Cristo. Todos los que le pertenecemos hemos recibido algo para servir a su iglesia. El problema siguiente es pensar que lo que has recibido tú es único e imprescindible. ¿Qué podríamos decir a alguien que piensa que sin su don la iglesia se vendría abajo? Estas cosas no se van comentando por ahí, pero puede que lo pensemos, ¿no? Si falto yo, la iglesia no tiene futuro. Bueno, ¿queréis decir algo? Seguro que tenéis cosas muy buenas que decir. Bueno, luego hay un tiempo de coloquio por si os sentís más libres luego. Ahora, el hecho de que somos un equipo, somos un conjunto, somos un grupo de personas capacitadas, muestra claramente que somos interdependientes, ¿no? Que no dependemos de uno más que de nuestra cabeza, pero no de una de las partes del cuerpo que haya sido dotada especialmente. Sí es verdad, y después voy a hacer un matiz en cuanto a esto, pero creo que es importante dejar claro que ningún don es imprescindible para el funcionamiento de la Iglesia. Sobre todo porque hemos visto muchas veces, y gloria al Señor por ello, que cuando un don excelente se apaga, el Señor levanta otro, ¿no? Y así ha sido a lo largo de 21 siglos y así seguirá siendo hasta el día que el Señor vuelva. Pero también pensaba en cómo esto, ¿no? ¿Cómo tenemos que funcionar como equipo? ¿Cómo tenemos que entender que para que verdaderamente los dones actúen y sean bendecidos, tenemos que trabajar juntos, ¿no? No se trata de una persona que lo hace todo en la iglesia. Todavía escucho de congregaciones así, en las que a veces, por desgracia, por necesidad, una persona lo hace todo, ¿no? Y otras veces porque creo que nos equivocamos. Nadie debe hacerlo todo en la iglesia. Tenemos que aprender a trabajar según los dones que se han recibido, ¿no? ¿Me imagináis a mí tocando el teclado? Mejor no lo hagáis, ¿no? No os imaginéis eso. Vale. Y luego, otro aspecto es que tratemos de evitar el pensamiento de asociar a la persona o el valor de la persona al valor de su don. Y esto es algo que también hacemos todos muchas veces, ¿no? Consideramos a la persona y su valor en la iglesia en función del don que ha recibido. Fulanito es importante porque mira qué don tiene, ¿no? ¿Qué haríamos sin fulanito? Pero creo que cometemos un error al asociar el valor de la persona al don que ha recibido. ¿Por qué? Porque los dones han sido recibidos por gracia, no por el valor de la persona. Si tú tienes un don y yo tengo otro, no lo tengo porque yo valgo más que tú o menos, sino por la gracia del Señor. Lo que hemos recibido ha sido recibido por la gracia de Cristo. Y es algo también importante. Y ahí lo vamos a dejar. Después en el coloquio me gustaría escucharos si tenéis, que seguro que tenéis muchos comentarios interesantes sobre esto. Ahora vamos a pensar un poco acerca de la diversidad de dones. Dice el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo primero que me llama la atención de esta lista, y es evidente creo para todos, es que no es una lista exhaustiva, ¿verdad? No están aquí todos los dones. Mirad, si fuésemos un momento a Romanos capítulo 12, versículo 6,
podríamos ver que hay otros dones y en otros pasajes se describen otros, pero no lo vamos a ver ahora. Solo es para demostrar que no se está refiriendo a todos los dones en absoluto. Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, fijaos, cada don recibido es por gracia, lo vuelvo a repetir, ¿no? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía sí que aparece en nuestra lista, ¿no? Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Ahí podrían estar los pastores y maestros. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que nuestra lista de dones en Efesios 4:11 no es una lista exhaustiva, solo se han dado algunos. ¿Y qué notáis en común entre todos estos dones que son aquí mencionados? ¿Hay algo que los vincule, que los una? Que enseñan. Sí, o en otras palabras, todos guardan una relación directa con la palabra, ¿no? Los apóstoles y los profetas en la revelación de la palabra. Los evangelistas en la proclamación de la palabra. Los pastores y maestros en la enseñanza más profunda de las doctrinas del Evangelio. Todos guardan una relación directa con la palabra. Y esto es algo que creo que no es casual, ¿no? Creo que el apóstol en este pasaje está considerando la iglesia no como una congregación local, no como nuestra congregación, una congregación local, sino en su conjunto, como iglesia universal. Y lo que nos está diciendo es que el fundamento de la iglesia universal y por extensión de cada congregación local está en la palabra de Dios. Mirad, hay muchas cosas que la iglesia puede hacer que pueden hacer personas fuera de la iglesia. En cuanto a misericordia, en cuanto a ayuda, en cuanto a servicio, en cuanto a otras cosas. Pero lo que nadie fuera de la iglesia hace ni hará es anunciar, enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Lo veis? Y creo que está poniendo este fundamento, ¿no? Como que finalmente lo que es la esencia de la iglesia y lo que distingue la función de la iglesia en este mundo está inevitablemente unido a la palabra. Es decir, lo voy a decir en otras palabras, ¿no? Hay muchas cosas que como iglesia podríamos hacer o no hacer y no afectarían a nuestra identidad como iglesia. Pero lo que no podemos dejar de hacer es predicar la palabra del Señor. Y tú me dirás, pero hay que obedecerla. Claro, por supuesto, hay que obedecerla. Y obedecerla tiene muchas implicaciones, por supuesto. Pero este es el corazón, esta es la esencia de la naturaleza de la iglesia. La esencia de nuestra edificación pasa por la palabra. Si os acordáis, una cita famosa, porque se cita muchas veces desde este púlpito, es que se le preguntó a Lutero, se le comentó a Lutero al final de su vida, ¿no? De la gran obra que había hecho para reformar la iglesia, ¿no? Y él dijo, yo no he hecho nada, la obra la ha hecho la palabra de Dios. Y es que es cierto, quien edifica la iglesia es Cristo por medio de su palabra. Esa palabra que nos fue anunciada por los apóstoles, que ha sido proclamada por evangelistas y sigue siéndolo, y que es enseñada por los maestros y por los pastores. Y como curiosidad decir también que pastores y maestros no, la mayoría de los comentaristas coinciden en que no son dos grupos diferentes, sino los mismos, ¿no? Quienes pastorean a la iglesia son los maestros, quienes enseñan la palabra. He dicho otras veces, ¿no?, que la labor principal de un pastor, entre otras que pueda tener y que son legítimas, es llevar a la iglesia a verdes pastos, enseñar la palabra de Dios. Vale. Otra cosa interesante a lo mejor de estos dones es si todos estos dones están vigentes a día de hoy o si algunos ya pasaron. ¿Qué pensáis? ¿Entendéis la pregunta? ¿Sí? ¿Sigue habiendo evangelistas en la iglesia? ¿Apóstoles sigue habiendo en la iglesia? Hay muchos por ahí que se llaman apóstoles, ¿no? Y que viven vidas absolutamente contrarias a la vida que vivió el Señor Jesucristo. Que para nosotros son impostores, ¿verdad? Obreros fraudulentos, discípulos de Satanás. ¿Por qué pensamos que ya no hay más apóstoles ni profetas? Si me acompañáis al capítulo 2, al versículo 20, encontramos que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la pregunta es obvia. ¿Cuántas veces se pone un fundamento? El fundamento de un edificio se pone una vez. Y a partir de ahí hay que continuar la edificación, hay que continuar levantando paredes y haciendo muchos otros detalles, pero el fundamento ya ha sido puesto. Y una vez que ha sido puesto, la labor de ellos ha sido terminada.
La labor de los apóstoles y la labor de los profetas, no los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo, tenía que ver con esa intención de Dios de revelar su palabra, como ya la tenemos completa, ¿no? Como ya la tenemos a nuestro alcance, completa, como según el canon que nosotros hemos aceptado, o que la Iglesia ha reconocido, mejor dicho, desde muy temprano. Entonces, creemos que estos apóstoles y profetas fueron dones que participaron en la edificación de la Iglesia poniendo el fundamento. Y que una vez que sucedió su obra, ya no hace falta más apóstoles, ya no hay más apóstoles. Ni más profetas en ese sentido, ¿no? Sí hay más profetas en el sentido de personas que en base a la palabra que ha sido revelada, exhortan e instruyen y dirigen al pueblo de Dios, ¿no? De acuerdo a esa palabra, eso sí que lo creeríamos, ¿no? Vale, y pastores y maestros, por supuesto, que es un don vigente. Sigue siendo necesario que haya personas que nos ayuden a entender la palabra. Porque es cierto que la palabra de Dios, en un sentido, el mensaje esencial de salvación lo puede entender un niño, ¿no? Pero es cierto también que hay cosas difíciles de entender, el propio Pedro lo dice, ¿no? Y es bueno que el Señor haya dejado todavía dones para que nos expliquen y podamos entender mejor esa palabra. Y quiero ir avanzando más deprisa porque solo quiero dar pinceladas. Los estudios van a ser en forma de pinceladas, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fueron dados los dones? ¿Para qué el Señor Jesucristo nos ha capacitado a cada uno con un don? ¿Qué veis? Para utilizarlos en beneficio de los demás, exactamente. Dice nuestro versículo 12, dice, a fin de, veis ahí la vinculación, ¿no? Gramatical, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la Iglesia es un proceso, está en proceso, mejor dicho. Si utilizamos la figura de un edificio, es un edificio en construcción, no está acabado. Todavía no está acabado. Hasta que el Señor vuelva, todavía no estará acabado. Sigue en construcción. Si utilizamos la figura del cuerpo, de un cuerpo humano, como va a utilizar Pablo en este contexto, todavía somos como un niño que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir siendo afirmado y arraigado en la doctrina de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la madurez, hasta la plenitud de la estatura que hay en Cristo, ¿no? Nos falta todavía como iglesia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues una vez más, hermanos, que no nos asombremos de ver que estamos todavía a medio hacer, ¿no? Que no nos desanimemos, que no seamos como estas personas que observan la iglesia y ven cuánto falta por hacer y ven cuántos problemas tenemos todavía y lo único que hacen es criticar, ¿no? Pues vaya iglesia, pues vaya obra. ¿Pues esto para qué? Pues para estar en una iglesia así mejor me quedo en mi casa. Creo que no es la actitud, ¿no? La actitud es entender que hemos sido dotados con algo para seguir cooperando en la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, si estás mirando a la iglesia, mírala con ojos de amor, mírala con los ojos de Cristo y aporta lo que tienes para seguir edificando. No seas sátiro. Normalmente quienes más critican son quienes menos hacen, ¿no? Esto lo observo muchas veces en las reuniones de iglesia, ¿no? Es algo que me reconozco que me molesta, ¿no? Si vas a criticar, por lo menos que sea desde el compromiso, ¿verdad? Espero que nadie se moleste por esto. Y sobre todo pido perdón de antemano porque no me considero un ejemplo de sacrificio y abnegación. Creo que otros van muy por delante de mí. Pero trato de ser coherente con esto, ¿no? No critiquemos si no estamos involucrados en el trabajo. Y si estamos involucrados, critiquemos constructivamente para mejorar el trabajo. Vale. Hay una palabra muy interesante aquí que es perfeccionar. Dice para perfeccionar a los santos. Esta palabra es traducida en otras versiones como equipar, para equipar a los santos. Y la podemos encontrar en otros textos, como por ejemplo la reparación de redes de pesca. Por ejemplo, perfeccionar las redes es remendar las redes que se han roto y que tienes que volver a arreglar para volver a utilizar, ¿no? La iglesia es como algo que está roto. Bueno, no sé si encaja muy bien esta figura, ¿no? Pero hay otra expresión que me parece más interesante, que aparece en Tesalonicenses. No hace falta que lo busquéis, lo voy a leer. Tesalonicenses 3:10. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a estos hermanos, deseamos suplir lo que falta a vuestra fe. Es decir, añadir a lo incompleto, completar lo que está incompleto. Y creo que ese es el sentido que debemos entender aquí en el texto de perfeccionar. Como ya he dicho antes, la iglesia está incompleta, es una obra inacabada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
con los dones que hemos recibido, tratar de suplir lo que falta. Y esto tiene mucha aplicación a la iglesia local, ¿verdad? Cuando hay una persona que dice, nadie hace esto en la iglesia, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿lo podrías hacer tú? Es lógico, ¿verdad? ¿Nadie se ocupa de esto? Pues lo voy a hacer yo. Y así suplo lo que falta. Así completo lo que está incompleto. Entonces, ante la carencia de la iglesia, como he dicho, tenemos que tratar de cooperar, ¿no? Y fijaos también en un detalle muy interesante que hay en el texto. Estos dones que han sido mencionados, que constituyen el fundamento de la iglesia, no hacen la obra de la edificación del cuerpo. ¿Habéis visto ese matiz? Capacitan a los santos para hacer la obra de la edificación del cuerpo. ¿Veis la diferencia? Es decir, la idea no es que en la iglesia hay una serie de personas con unos dones especiales a los que dedicamos absolutamente al ministerio, son profesionales y estos son los que hacen la obra, sino que hay una serie de dones que, como decía antes, sí tienen su importancia y tienen su lugar en la base. ¿Para qué? Para enseñarnos a los demás cómo hacer la obra del ministerio. Es decir, para enseñarnos cómo cada uno, según lo que hemos recibido, podemos cooperar juntos en esa obra. Dicho de otra manera, la obra de la edificación del cuerpo de Cristo es tu obra y mi obra, la de todos, no la de unos dones especiales y únicos, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de participar en la obra del cuerpo de Cristo? De la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te suena cuando te lo digo? ¿Qué te parece? Estaba pensando en casa, ¿no? ¿Cómo ilustrar esto? ¿Tú te imaginas cuando Pablo Picasso estaba pintando el Guernica, haber estado tú al lado y haber dicho, Pablo, mira, voy a coger un poco de rojo y le voy a dar unos brochazos que va a tener más fuerza, esto va a tener más, déjame a mí, ya verás? ¿Qué te habría dicho? Quita tus manos de esto, no se te ocurra tocar esto, ¿no? O cuando estaba Miguel Ángel esculpiendo su famoso David, ¿no? Dice, ¿me dejas el martillo que le voy a dar yo unos golpes? Que esto parece fácil, déjame. Participar en una obra de arte atemporal, ¿no? Que ha pasado a la historia, que es admirada por todo el mundo en todas partes, ¿no? No, ninguno de nosotros hemos participado en algo así, ¿verdad? No. Pero fíjate, tanto el Guernica de Picasso como toda su obra, como todas las obras que se hacen en este mundo, se van a quedar en este mundo. Pero la obra de edificación de la Iglesia es la obra de edificación del cuerpo de Cristo, del templo de Dios que es eterno y que es glorioso como no nos podemos ni imaginar ahora. El otro día se leía una cita en otro contexto totalmente distinto que no voy a recuperar, pero es en ese libro de Cartas del Diablo a su sobrino, y hablaba C.S. Lewis en uno de los capítulos de cómo al recién convertido los diablos tienen que tratar de hacerle ver la Iglesia como algo ridículo, ¿no? En la iglesia hay gente con papada, gente que le rechina los zapatos, gente avara, gente que tiene adicciones. Entonces es como que Satanás trata de hacernos ver lo que se ve a simple vista en la iglesia, y es cuán contradictorios, cuán ridículos y cuán penosos somos a veces. Pero hay otra cosa que Satanás no quiere que veamos de la iglesia, y es esa iglesia, de raíces históricas que despliega sus estandartes en batalla contra las huestes de maldad y que sigue desplegando y anunciando y ensanchando el reino de Dios en este mundo, ¿verdad? Esa iglesia gloriosa de los santos de Dios que le sirven, que lo conocen y que por medio de ellos el Señor Jesucristo está llevando a cabo su obra en este mundo. Sabéis que en Mateo capítulo 16 el Señor Jesús, después de la declaración de Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, la declaración que Pedro ha hecho, entendemos, ¿no? Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Jesús o nosotros? El Señor Jesús por medio de nosotros. El Señor Jesús por medio de su pueblo y los dones que Él ha dado a su pueblo. Y te pregunto, ¿se te ocurre un privilegio mayor que participar de esta obra gloriosa que el Señor está llevando a cabo? ¿Hay algo más grande, más digno y más importante en lo que puedas invertir tu vida que en la edificación del cuerpo de Cristo? No hay nada más. Alguien dijo una vez que la vida solamente merece ser vivida al servicio de una causa noble y justa. ¿Hay una causa más noble y más justa que la extensión de la Iglesia de Dios en este mundo? Algunas personas hacen una distinción muy clara entre el reino de Dios y la Iglesia. Yo no lo tengo tan claro. Creo que
se contienen lo uno en lo otro, ¿no? Es cierto que el reino de Dios es más amplio en el sentido de que abarca todos los tiempos, más que la Iglesia en este mismo momento, pero se nos permite a ti y a mí participar durante nuestra vida en esa obra. ¿Hay alguna ganancia entonces de utilizar ese regalo que el Señor nos ha dado? Ser participantes de la obra del Señor. Y claro, la pregunta que venía a mi mente, y que quizá venga a la mente de alguno de vosotros, es ¿cómo nos ha dejado el Señor participar de algo tan glorioso? Lo podía haber hecho él solo. No le hacemos falta, ya lo sabéis. Él podía edificar su iglesia por sí mismo y por su espíritu sin ningún problema. Pero quiere que tú y yo participemos porque creo que quiere que aprendamos a mirar a la iglesia como Él la mira, con el amor que Él nos tiene, para que aprendamos a ver la gloria en la iglesia que Él está poniendo, para que aprendamos a ver también su poder y su gracia derramándose sobre nosotros como su pueblo cada día. Por eso el que rehúsa participar de esta obra o es perezoso o se lo está pensando todavía, se está perdiendo lo más importante que podemos hacer en esta vida. Lo más hermoso y lo más precioso. Pues que el Señor nos dé ánimo por su palabra y que recibamos ese guante, ¿no? Hemos sido capacitados, hemos sido dotados con algo, no es para nosotros, úsese solamente para el bien de otros. Entonces vamos a descubrir qué es y vamos a ponerlo al servicio de nuestro Señor, al servicio de esa obra eterna y gloriosa que es su iglesia. Vamos a orar un momento.